Muy buenos días. Empezamos con la edición de esta semana del programa Salud y Mente, en el cual tratamos temas acerca de la salud mental. Me presento, mi nombre es Mayra Barbosa y en el día de hoy hablaremos de un tema que es muy común a nivel mundial, que afecta alrededor de 24 millones de personas y es la esquizofrenia. Para esto traemos algunos invitados que son doctores de la Universidad del Magdalena y son la doctora Libet Contreras, la doctora Ana Camargo y el doctor Nicolás Valle. Primero que todo, hablaremos un poco sobre qué es la esquizofrenia. Para esto tenemos a la doctora Ana Camargo. Doctora Mayra, principalmente agradecerle por la invitación a este programa. Ahora bien, la esquizofrenia es un trastorno mental que se encuentra dentro del grupo de los llamados trastornos psicóticos, los cuales son alteraciones en el pensamiento que pueden estar acompañados de alteraciones en la sensopercepción, conducta, estado de ánimo y el estado volitivo, haciendo que el individuo no pueda pensar de forma racional u organizada, alterando la percepción de la realidad, distorsionando la información que recibe del ambiente e interpretándola de forma errática, como a su vez le puede añadir elementos propios e irreales a la realidad que percibe. Este es un trastorno de origen multicausal que hace difícil, como ya lo mencioné, para la persona que la sufre distinguir entre lo real y lo que no es, haciendo que ésta muchas veces se comporte de manera extraña en situaciones sociales, también que presente problemas con la memoria y para entablar conversaciones. Es importante saber que esta enfermedad es relativamente común. Una de cada 100 personas sufrirá la enfermedad en el curso de su vida, teniendo en cuenta que esta empieza principalmente entre los 15 y 25 años de edad, afectando tanto a hombres como a mujeres, teniendo en cuenta que los síntomas en las mujeres aparecen un poco más tarde. Ahora bien, cuando hablamos de la etiología de esta enfermedad, tenemos en cuenta que esta tiene varios factores que pueden contribuir al riesgo de que una persona la presente. ¿Pero cuáles son? Entre estos factores encontramos la genética, que básicamente es la transmisión genética o la herencia, es la tendencia a adquirir esta enfermedad por parte de algún familiar principalmente. Pero no quiere decir que porque tengamos a un familiar necesariamente nosotros vamos a tener esquizofrenia. Eso hay que dejarlo muy claro. Asimismo tenemos que el ambiente, ya que varias investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos, aspectos del entorno, las experiencias de vida de una persona pueden desempeñar una función en el desarrollo de esta enfermedad. Estos factores ambientales pueden incluir, por ejemplo, vivir en pobreza, entornos estresantes o peligrosos, exposición a virus o problemas nutricionales antes, durante y después del embarazo. Asimismo, tenemos que la estructura y la función del cerebro en las personas de la esquizofrenia. La estructura cerebral de estos pacientes posee elementos en común, como son estructuras corticales un poco más pequeñas, un alargamiento de los ventrículos, además de una gran pérdida de la materia gris, alteraciones en la sustancia blanca, así como la disminución de ciertas estructuras límbicas como la amígdala, el hipocampo, tálamo y el córtex entorhinal. Aumento también en el volumen de los núcleos basales y un ensanchamiento de los surcos y cisuras. Estas alteraciones afectan la integridad y la comunicación entre las diferentes partes del cerebro y se dice que tienen cierta influencia en el desarrollo de esta enfermedad. Teniendo en cuenta, ya lo he explicado anteriormente, también es importante conocer que esta enfermedad va a tener ciertas fases que se van a caracterizar de diferentes maneras. Tenemos una fase premórbida, que es asintomática, que es ese periodo de la enfermedad en la cual no se detectan síntomas. En segundo lugar, tenemos la fase prodrómica, que básicamente se va a caracterizar por la aparición de algunos síntomas iniciales que preceden a los síntomas psicóticos. Es importante conocer que la duración de esta fase varía según el paciente y puede darse durante varias semanas, meses o incluso prolongarse hasta aproximadamente 5 años. En tercer lugar, tenemos la fase psicótica,
Es decir, ya han aparecido los síntomas psicóticos característicos de la esquizofrenia, como por ejemplo alucinaciones. A su vez, esta última fase se divide en una etapa aguda, que es donde se presentan los síntomas psicóticos graves, aunque estos no ocurren por igual en todos los pacientes. Tenemos que también va a haber una etapa de estabilización, que se conoce también como fase de recuperación o postcrisis y corresponde a los 6 o 12 meses posteriores a un episodio agudo. El paciente pues irá adaptándose a su entorno y recuperando paulatinamente su funcionalidad. Y por último, tenemos la fase estable, que básicamente esta es una fase asintomática. Se trata de esa fase buscada, ya que en ella el paciente se muestra estable y sin síntomas, o incluso algunos pueden presentar síntomas muy leves y que por lo general pueden ser ansiedad, depresión, tensión o insomnio. Esperamos que esta información sea de su completo agrado, de su ayuda y que podamos entender de una mejor manera qué es la esquizofrenia y cómo esta nos afecta a todos. Me parece también muy importante hablar sobre los tipos de esquizofrenia y de las características de cada uno de ellos. Ahora mismo hablaremos de 5 tipos de esquizofrenia, comenzando con la esquizofrenia paranoide, que hablamos de esta de primero porque es el tipo más común de esquizofrenia y se caracteriza por la presencia de abundantes ideas delirantes y alucinaciones en el paciente. Estas alucinaciones son usualmente de tipo auditivo. Además, sentimientos como ansiedad, ira y también pueden llegar a tener comportamientos violentos. En este tipo de esquizofrenia, los pacientes no sufren comportamientos desorganizados ni tampoco cambios en su afectividad. Sin embargo, sí presentan síntomas positivos y negativos. En este tipo de esquizofrenia, los síntomas cognitivos no se van a desarrollar. En tercer lugar, tenemos a la esquizofrenia de tipo catatónica. En este tipo de esquizofrenia, los pacientes presentan un tipo de inmovilidad denominada como catalepsia. Además, son negativos extremadamente y pueden llegar a presentar mutismo. También estos pacientes adoptan posturas que son extrañas o realizan movimientos que son estereotipados. También pueden presentar bastantes muecas o manerismos y en general sintomatología negativa. Es muy importante determinar que en este tipo de esquizofrenia se presenta la ecolalia y la ecopraxia. La ecolalia siendo una perturbación a nivel del lenguaje que consiste principalmente en que el paciente repite involuntariamente las palabras o las frases que acaba de escuchar o que pronuncia él mismo. Y la ecopraxia, que a diferencia de la ecolalia, es la repetición involuntaria también de los movimientos de las personas que hay a su alrededor. En cuarto lugar tenemos a la esquizofrenia de tipo indiferenciado. Y esto se presenta cuando no hay algún síntoma característico de un tipo de esquizofrenia, sino que pueden aparecer síntomas de todas las clasificaciones de las cuales les he hablado anteriormente. Entonces se diagnostica a la persona con esquizofrenia, pero no se puede distinguir qué tipo es, por lo cual se llama indiferenciada. Y en quinto y último lugar tenemos a la esquizofrenia de tipo residual. Y esta se caracteriza porque son sintomatologías que pueden dejar un episodio anterior de esquizofrenia o síntomas que son resistentes al tratamiento que se le está administrando al paciente y aún se presentan. No se dan ideas delirantes o alucinaciones o catatonia o desorganización del lenguaje o del comportamiento, porque pues estos son síntomas muy fuertes y se controlan por medio de los medicamentos. Sin embargo, sí se dan manifestaciones leves de síntomas que son positivos y negativos, como lo son creencias extrañas, experiencias perceptivas que son muy poco habituales, pero todos estos son en una menor magnitud. Bueno, además de los 5 tipos de esquizofrenia de los cuales hemos acabado de hablar, existe otra clasificación en la cual se divide en esquizofrenia tipo 1 y esquizofrenia tipo 2. La esquizofrenia tipo 1 se caracteriza por una abundancia de síntomas positivos. Como ya le hemos hablado, los síntomas positivos son aquellos en los que hay más actividad de la persona. Estos pueden ser además de delirios y alucinaciones. Y la causa principal de todo esto es una hiperactividad dopaminérgica a nivel subcortical. A diferencia de esta, la esquizofrenia tipo 2 es aquella donde se presentan en su mayoría sintomatología negativa.
Es decir, estos síntomas son un poco más tranquilos y puede ser como la pérdida de motivación, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, el alejamiento de la vida social y la dificultad para expresar emociones. También se dice que la causa de esta se establece por un descenso de la actividad dopaminérgica a nivel prefrontal. Bueno, nos han comentado también que existen diferentes tipos de síntomas en la esquizofrenia, síntomas positivos y negativos. ¿Cómo es eso? ¿Será que nos puede contar, doctora Oliver? Hola doctora Mayra, hola a todas las personas que están viendo el programa. Efectivamente, como se les comentaba al inicio, la esquizofrenia es un trastorno muy común e identificar los síntomas de manera pronta es muy importante. Los síntomas van a variar entre una persona y otra, pero los podemos clasificar de forma general en síntomas psicóticos o positivos, en síntomas negativos y en síntomas cognitivos. Los síntomas positivos son aquellos que van a incluir cambios en la forma en la que el individuo piensa, la manera en la que actúa y la manera en la que perciba el mundo. Las personas con estos síntomas psicóticos van a ver el mundo de una manera que podríamos llamar distorsionada. Y esto es porque pierden ese sentido compartido de la realidad con las demás personas. Para algunos pacientes estos síntomas aparecen y desaparecen, para otros con el pasar del tiempo lo que hacen es estabilizarse. Entre estos síntomas se encuentran los delirios, que se van a presentar por ese deterioro cognitivo que genera la esquizofrenia. En los delirios lo que sucede es que el individuo va a interpretar la realidad de una forma irracional e incoherente para las demás personas. Y pues hay distintos tipos de delirios. Un ejemplo de delirio puede ser que esa persona que se sienta en constante peligro o persecución. También están las alucinaciones, que son esas adiciones sensoriales que modifican la percepción de la realidad. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, entre otras. Es importante que yo les diga a ustedes que las alucinaciones no alteran o no van a modificar la realidad percibida. Esto sucede en las ilusiones. Lo que hacen las alucinaciones son añadir elementos que no están, pero que el individuo percibe como real. Dentro de estos síntomas están también el comportamiento desordenado y extravagante, que son manifestaciones conductuales y de lenguaje y que no tienen fin alguno. Sencillamente la persona no se puede adaptar a la sociedad y actúa sin una motivación aparente. Ahora, cuando yo les hablaba de los síntomas negativos, son aquellos que le van a quitar algo a la cognición o al comportamiento del individuo. Estos síntomas se van a presentar como un aplanamiento afectivo. Hay una disminución extrema de la respuesta emocional y sentimental. Acá es donde encontramos la apatía, el desinterés, disminución del lenguaje, la bradisiquia, bloqueos, aislamiento social. Encontramos pacientes que están desorientados espacialmente. Vamos a tener una reducción en los movimientos voluntarios. Y estos síntomas negativos también se van a manifestar en la inexpresividad de la persona, en tener muy poca energía y dedicar mucho tiempo a actividades pasivas. En casos extremos, en estos síntomas negativos, una persona puede dejar de moverse o hablar por un tiempo, que es lo que se conoce como catatonía. Y por último, los síntomas cognitivos son quienes incluyen problemas de atención, concentración y memoria. Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas. Dentro de estos síntomas tenemos problemas para procesar la información, para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla y vamos a tener una dificultad para concentrarse o prestar atención. Bueno, ahora ya conocen los principales signos y los principales síntomas de la esquizofrenia. Ahora que ya hemos hablado un poco sobre la definición, sobre los síntomas y sobre las características de cada tipo de esquizofrenia, queremos saber cuáles son aquellos criterios diagnósticos que nos ayudan a saber si un paciente en realidad es esquizofrénico o tiene otro tipo de trastorno mental. Para Mayra, televidente, hoy les vengo a comentar sobre los criterios diagnósticos. Y hay que entender que los trastornos esquizotípicos de la personalidad son un padecimiento mental en el cual la persona tiene una dificultad de las relaciones interpersonales, además de una alteración de los patrones del pensamiento, apariencia y comportamiento. Comprenden una serie de trastornos los cuales van desde el delirante,
psicóticos breves, esquizofreniformes, esquizofrenia, esquizoafectivo, entre múltiples otros. Dentro de la esquizofrenia hay una serie de criterios que van desde la A hasta la F para su posible diagnóstico. Entendiendo el criterio A como la presencia de 2 o más síntomas en una parte significativa de tiempo, es decir, mínimo un mes, y se presentan estos siguientes síntomas, como son los delirios, las alucinaciones, los discursos desorganizados como la disgregación o incoherencia frecuente, comportamientos muy desorganizados o catatónicos, o los síntomas negativos. En cuanto al criterio B, es un deterioro del nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos, como por ejemplo las áreas laborales, escolares, sociales, del cuidado personal, comparándolo con el funcionamiento antes de la patología, ha sido o está disminuido. En cuanto al criterio C, es la existencia de los signos o manifestaciones objetivas en un periodo mínimo de 6 meses, es decir, hay una persistencia de estos, además del cumplimiento del criterio A, es decir, que los síntomas de la fase activa estuvieron presentes mínimo en un mes. Siguiendo el criterio D, es decir, que en este se han descartado los trastornos esquizoafectivos o trastornos depresivos o bipolares con características psicóticas y que cumplen 2 requisitos: que no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores en la fase activa, o que si se han producido estos no han durado toda la parte de los síntomas de la fase activa o su duración fue menor. Siguiendo con el criterio E, el trastorno no se le debe atribuir o no se atribuye a ninguno de los efectos fisiológicos causados por alguna sustancia, sea droga o medicamentos, o a una otra afección médica. En cuanto al criterio F, es que si existe algún antecedente, algún trastorno como del espectro del autismo o trastornos de comunicación en el inicio de la infancia, si se diagnostica la esquizofrenia como algo adicional, hay que entender que deben estar presentes los delirios o las alucinaciones, además de algún otro síntoma presente de la esquizofrenia. Estos deben estar presentes mínimo en la duración de un mes, al menos de que estos hayan sido tratados con éxito. Muchas gracias, doctor Nicolás. Y con eso concluimos el show del día de hoy.